Buenos días, muchachos. La clase de ahora pues nos toca ver el tema de Davainea proglotina dentro de Cesto 2. Con este pues ya nada más nos va a quedar de ver Echinococcus granulosus para terminar de ver el tema de Cesto 2. Ese tema de Davainea es un tanto pues simple y es un poco corto, entonces tal vez la clase del día de hoy pues no sea tan extensa como lo ha sido con Moniesia o con las tenias. Sí, es un poquito menos información sobre este parásito. Bueno, pues comencemos. Davainea proglotina es un cestodo que se caracteriza por parasitar el intestino delgado de las aves domésticas. Esas aves domésticas pues son el huésped definitivo de Davainea. Dentro de las aves domésticas o dentro de las aves que va a parasitar pueden ser gallinas, pavos, etcétera, ¿sí? Luego es importante comentar pues que existen otros géneros y otras especies de este tipo de la familia de Davainea. Nada más que únicamente vamos a ver Davainea proglotina porque es la que principalmente puede parasitar a aves. Lo demás pues tiene digamos que poca incidencia y entonces en realidad no tiene relevancia que lo veamos para esta clase. Inclusive Davainea proglotina es muy difícil encontrarla en una región como la nuestra, con nuestras condiciones medioambientales. Sin embargo, es importante que sepamos de la existencia de este cestodo. La parasitosis que ocasiona Davainea se conoce como davaineosis. Esta parasitosis es común en sistemas de producción con alto índice de humedad donde pueden llegar a proliferar los caracoles o las babosas. En general, a ese tipo de organismos se les conoce como moluscos. Ya ven, por ejemplo, en el caso de Fasciola, que decíamos que el huésped intermediario de Fasciola hepática era el caracol del género Limnea o caracoles pulmonados, así se les conocía. En este caso, el huésped intermediario van a ser caracoles o babosas que pertenecen como al tipo de moluscos dentro del reino animal. Entonces, dentro del ciclo de vida de Davainea proglotina, vamos a tener que el huésped intermediario son esos caracoles y dentro del huésped definitivo van a ser las aves domésticas. Esta parasitosis tiene distribución mundial. Es más común encontrarla como en África o en algunas regiones donde los índices de humedad son elevados, son altos, muy altos, y eso permite la subsistencia o permite que puedan estar ahí presentes viviendo los caracoles. Bueno, es importante que nosotros tengamos en mente que mientras haya caracoles o mientras haya condiciones medioambientales para que puedan vivir ahí o estar presentes los caracoles, obviamente que es susceptible los animales que estén por ahí pues a contagiarse de Davainea, porque Davainea va a tener un huésped intermediario en el cual pueda infectar y ese va a ser va a contener la fase infectante para las aves domésticas, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la morfología de Davainea? Es un cestodo pequeño. Si nosotros lo comparamos con lo que son las tenias o moniesia, en realidad es muy corto, porque no supera los 4 milímetros de largo. Suele tener en todo su estróbilo, va a estar compuesto de 4 a 7 proglótides, ¿sí? Y si ustedes recuerdan en el caso de las tenias pueden llegar a medir hasta 10 metros. En el caso de moniesia pueden llegar a medir hasta 6. Entonces, pues por eso decimos que Davainea es relativamente corto, ¿no? 4 milímetros es muy poquito. Su estróbilo está conformado de 4 a 7 proglótides. Luego, el Scolex se caracteriza porque tiene ventosas, pero también tiene ganchos. Esas ventosas le sirven ¿para qué? Para adherirse a la pared intestinal de las aves. Davainea se caracteriza porque parasita el intestino delgado de las aves, en específico el duodeno, la primera porción de ese intestino delgado, que es donde se absorbe la mayor cantidad de nutrientes. En el duodeno pues hay muchas vellosidades que tiene el intestino delgado. Esas vellosidades las tiene el intestino para aumentar la superficie de absorción.
Si no existieran las vellosidades, únicamente sería una superficie lisa, que por ejemplo, supongan ustedes que en el intestino, en el duodeno, o sea, no sé el dato exacto, por eso estoy diciendo supongan, que sean 5 centímetros de duodeno. Si únicamente fuera una pared lisa, si fuera un epitelio sin ninguna vellosidad, únicamente tendríamos 5 centímetros de largo para poder absorber nutrientes. Sin embargo, a la hora de tener vellosidades, esas vellosidades nos permiten aumentar la superficie de absorción. O sea, es como si tuviéramos más pliegues y en realidad si ustedes estiraran esos 5 centímetros donde hay vellosidades, a lo mejor pudiéramos alcanzar 15 o más, ¿no? Entonces, por eso están las vellosidades ahí, para aumentar la superficie por medio de la cual se pueden absorber los nutrientes. Entonces, Davainea es capaz de fijar su escólex en el duodeno del intestino delgado de las aves. Ese escólex tiene ventosas y tiene ganchos, lo cual le permite fijarse en la pared del duodeno. Tiene de 3 a 6 líneas de gancho. Luego, se caracteriza el parásito adulto porque los proglótides son blanquecinos y transparentes. El último proglótido de Davainea es el proglótido grávido, que va a contener huevos embrionados. Los huevos de Davainea miden entre 35 a 50 micrómetros y están provistos de ganchos embrionales, es decir, esos ganchos que posee el escólex pues ya vienen desde el huevo, se pueden llegar a observar. Aquí nada más me gustaría hacer una aclaración. Yo casi siempre manejo el término de proglótide, pero en ocasiones en los libros mencionan proglótido. Cualquier término, sea proglótide o proglótido, es correcto, ¿sí? Y en ocasiones en muchos libros los manejan como proglotis. Sí, proglotis. Sin embargo, a mí me gusta manejar más la palabra proglótide, ¿sí? Pero es correcto proglótide, proglótido, proglotis. Bueno. Son imágenes, ¿verdad?, del parásito adulto de Davainea proglotina. También es importante mencionar esto, ¿no? Información acerca de Davainea, la verdad es que hay muy poca, se batalla mucho para encontrar y mucho más para encontrar imágenes de Davainea. No encontré una imagen de un huevo de Davainea que se viera así muy bonita y donde se vieran los ganchos, sino únicamente esto, lo que les presento fue lo mejor que pude investigar y que pude recolectar sobre este parásito. Davainea, aquí tenemos pues un diagrama, ¿no? También acá de cómo se observa el parásito adulto. Si se fijan aquí va a tener su escólex, que es la cabeza, el cuello y luego los proglótides que decíamos que pudieran llegar de ser de 3 hasta 7 proglótides. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, son 7 proglótides. Y el último proglótide, que es este que está así como si fuera un globo medio desinflado, ¿no? Es donde va a contener los huevos. Aquí se le ve su escólex, que se le pueden alcanzar a ver sus ventosas y pues en el rostelo se van a alcanzar a ver sus ganchos. Aquí podemos observar una imagen de una Davainea proglotina, que igual pues podemos ver cómo está segmentada. Vemos que su último proglótide es el que es maduro y el que va a contener los huevos embrionados. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 proglótides y aquí tiene su escólex. Aquí, esta sí es de una Davainea, o sea, vista en un microscopio, ¿no? Luego aquí tenemos un diagrama. Este diagrama se los quise poner pues porque nos indica específicamente qué estructuras podemos ver en el parásito adulto de Davainea. Aquí pues todo esto sería su escólex y de esta parte a esta parte sería su cuello, ¿no? De aquí para acá pues va a ser su estróbilo, que va a estar constituido por proglótides inmaduros, maduros y grávidos. El último es el proglótido grávido, en el cual pues podemos ver que está lleno de huevos embrionados, que son todas esas bolitas que tienen ahí. Luego, aquí podemos ver que el escólex tiene ventosas, ¿verdad? Que son estas de aquí, y en el rostelo pues tiene ganchos. Por eso es que quise ponerles esta imagen.
En el caso del huevo, pues les digo que eso fue lo mejor que pude obtener de la imagen y en realidad no está muy clara, no está muy nítida. Si se fijan, pues es un huevo elíptico, vamos a decirlo de esa manera. Los 35 micras, pues es lo que va a medir de ancho y de largo va a medir 50 aproximadamente. Aquí no alcanzamos a ver muy bien eso que dicen que tiene los ganchos embrionales. Entonces, en algunas otras imágenes o diagramas, sí se alcanzan a ver unas rayitas y pues bueno, uno infiere que esos serían los ganchos. Sin embargo, pues aquí fue la imagen más bonita que pude obtener de un huevo de Davainea. Pero pues sí hay detalles, ¿no? Que les digo, no se alcanzan a ver los ganchos y según la literatura se reporta que sí se pueden alcanzar a visualizar bajo el microscopio. Luego, ¿cuál es el ciclo de vida de Davainea? Bien, recordemos que las aves domésticas como gallinas o pavos van a ser los huéspedes definitivos de este parásito. Esos huéspedes definitivos van a estar parasitados en la región del duodeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Davainea ya es madura, pueden salir los proglótidos grávidos junto con las heces al medio ambiente, junto con las heces de las aves. Esos proglótidos grávidos pueden llegar hacia el exterior sin haberse reventado, ¿verdad? Pero en el exterior, por acción mecánica, acciones físicas, pues pueden llegar a reventar y los huevos van a quedar libres. O bien, dentro del intestino de las aves puede llegar a suceder que se explote, vamos a decirlo así, o que se destruya el proglótide y de esa manera los huevos van a quedar libres y salen al medio ambiente junto con las heces de manera libre. Esos huevos ya están embrionados. Entonces los huevos cuando llegan al medio ambiente son capaces de contaminar suelo, agua, vegetación. Y a temperatura templada y con alto índice de humedad, esos huevos que ya están embrionados son capaces de permanecer viables durante varios días. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando un caracol, una babosa, ingieran los proglótidos grávidos o bien los huevos, ¿sí? Se los van a comer. Entonces, una vez en el interior de esos caracoles, que son los huéspedes intermediarios de Davainea, esos huevos van a eclosionar y van a desarrollar el cisticercoide dentro del cuerpo del organismo del caracol. Entonces, las aves se van a infectar cuando consumen el caracol que tiene la forma cisticercoide dentro, ¿verdad?, de ellos, de Davainea. Las aves van a ingerir esos caracoles y pues a la hora en que ingieren esos caracoles o esos moluscos, están ingiriendo el cisticercoide de Davainea, el cual va a liberarse o va a llegar hacia el duodeno de las aves y ahí con el escólex, gracias a las ventosas y a los ganchos que posee, se va a fijar en la mucosa del duodeno y entonces se va a empezar a desarrollar el parásito adulto. El ciclo de vida lo podemos ejemplificar o lo podemos representar como está en este diagrama. Aquí vemos que nos dice, bueno, Davainea madura, tapeworms en inglés son céstodos, sí, son los gusanos planos. Cualquier gusano plano, o bueno, céstodo, se dice en inglés tapeworms. Obviamente que pueden encontrar la palabra céstode, me parece, o céstod, es esto, nada más que tapeworm significa como gusano aplanado, ¿sí? Entonces dice, Davainea madura libera segmentos o proglótidos grávidos después de 13 días de que está permaneciendo en el intestino de las gallinas o de las aves. Esos segmentos grávidos entonces pasan hacia las heces y salen junto con las heces al medio ambiente. Los huevos se liberan en el medio ambiente o bien pueden haberse liberado en el interior del intestino de las aves y pues salir junto con las heces al medio ambiente. Las babosas o los caracoles ingieren los huevos de Davainea. Dentro de esos moluscos se va a desarrollar la forma cisticercoide de Davainea. Eso sucede dentro de 26 a 28 días y debe de haber una temperatura de 15 grados centígrados.
Después, las aves, cuando se comen a esos caracoles, a esas babosas, entonces es cuando se van a infectar, porque se van a exquistar los cisticercoides, es decir, salen del caracol. Si están ahí adentro, pues van a salir y se van a fijar en el duodeno mediante el escólex y se va a desarrollar el parásito adulto para así pues continuar ese ciclo, ¿no? Luego, ¿qué síntomas, qué signos son característicos de esta parasitosis? Esta parasitosis es altamente patogénica y puede aparecer en un gran número en el duodeno, es decir, puede haber infectado una gran cantidad de parásitos adultos dentro del duodeno de una ave. Y se sabe que es capaz de penetrar muy al interior de las vellosidades intestinales, es decir, es capaz de perforar el epitelio. Digamos, un término común es como si se enterrara dentro de la capa epitelial del intestino delgado. Puede ocasionar infecciones masivas, entre ellas puede llegar a ocasionar la necrosis y enteritis hemorrágica, además de ocasionar la muerte de las aves. Necrosis, ¿qué es? Es muerte del tejido. Entonces puede llegar a ocasionar una muerte de la mucosa intestinal. Puede llegar a ocasionar hemorragias e inflamación del intestino y pues por eso mismo puede llegar a ocasionar la muerte. Las infecciones crónicas de Davainea se van a caracterizar por reducción de peso de los animales, desnutrición, debilidad e incluso parálisis. Es importante mencionar que todos los parásitos, obviamente, que estén afectando, que estén atacando tracto gastrointestinal, en específico, si su sitio de infección es intestino delgado, el cual tiene como función absorción de nutrientes, entonces en el organismo parasitado se van a tener consecuencias relacionadas con esa absorción de nutrientes, como va a ser una reducción en el peso, una desnutrición, una debilidad. ¿Por qué? Porque no se está alimentando como debiera, no se está nutriendo porque no está absorbiendo esos nutrientes, su intestino delgado no está cumpliendo esa función. Luego, ¿cómo se puede prevenir o controlar esta parasitosis? Pues se sugiere, ¿verdad? En aquellos sistemas de producción donde se maneje de esta manera, pues mantener seca la paja o cama de aves o cambio frecuente en explotaciones intensivas. En aves con acceso al aire libre, eliminar los lugares húmedos o imposibilitar el acceso a ellos de las aves. Esto pues es en referencia con que no haya contacto con esos caracoles o esos moluscos que pueden ser huéspedes intermediarios. Les digo, aquí en la región es raro que vayamos a encontrar Davainea proglotina porque no tenemos ese medio ambiente en el cual haya demasiada humedad. Sin embargo, pues se pudiese, ¿verdad?, llegar a dar, pero sería algo extraño. No es endémica, digamos, de la región esta parasitosis. El diagnóstico, ¿cómo se puede hacer? Comúnmente el diagnóstico se hace ya hasta que la gallina se murió, en la necropsia. Se puede observar dentro del intestino, pues esos parásitos adultos de Davainea. O bien se puede también encontrar en las heces de las aves, pues proglótides grávidos, pero no siempre se van a encontrar. O sea, por ejemplo, en ocasiones, si se alcanzan a liberar los huevecillos y los huevos, pues a lo mejor no son suficiente cantidad en la muestra de heces que vamos a procesar en el laboratorio. Pues hay que utilizar técnicas de concentración para poder aumentar las probabilidades de obtener esos huevos, ¿no?, de estos parásitos. Entonces, la manera en la que podemos hacer el diagnóstico es con un examen coprológico, ¿no? Obtener una muestra de heces y llevarla al laboratorio, visualizarla bajo el microscopio, pues con solución de yodo lugol con alguna otra tinción para que nos permita ver esas formas de las proglótides o esos huevos de Davainea para poder decir, esta gallina está infectada, ¿sí? El tratamiento, por lo general, pues se recomiendan estos tres tipos de antihelmínticos, que puede ser benzimidazol de amplio espectro, por ejemplo, albendazol, fenbendazol, febantel, flubendazol, mebendazol, oxbendazol y oxibendazol.
o bien niclosamida o praziquantel. Praziquantel se utiliza mucho aquí en México, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay algunas regiones en las que el praziquantel no lo permiten utilizar por su grado de toxicidad. Bueno, y pues hasta aquí llegaríamos con el tema de Davainea. Les comento ya sea que el viernes terminemos con Echinococcus granulosus y luego le avancemos un poquito al laboratorio, o si no, ya hasta el lunes vamos a ver Echinococcus granulosus y terminaríamos el tema de céstodos y comenzaríamos con nemátodos. Dentro de estos, si se fijan, pues también ya llevamos algunos parásitos. Entonces, no, bueno, vamos a terminar de ver nemátodos, estos y nemátodos, y les voy a encargar una tarea que es relacionada, 2 tareas con esos 2 temas que son cestos y nemátodos. Y luego vemos, yo creo que el examen lo vamos a dividir en 2 también. Una parte sería cestos y otra parte sería nemátodos. Pero eso ya lo vemos, yo creo que la semana que entra. Ya lo consultamos porque van a ser muchos parásitos. Entonces tal vez conviene separarlos porque si les digo se les van a juntar y van a ser bastantes. Por ejemplo, de platelmintos tenemos Fasciola hepática, Lastenia, Monesia, Davaniena y Echinococcus granulosus. Y de nematodos tenemos otros 6, que es Ascarisum, Ascarillardia, Trichinella spiralis, Porascarisequorum, Oxyurisequi y Toxocarabitulorum. Entonces yo creo que sí tendremos que hacer un examen de platelmintos y luego después un examen de nemátodos. Y ya para eso sería como el segundo parcial, ¿no? El mintos. Y ya para el tercer parcial serían artrópodos, insectos y los virus que alcancemos a ver. Igual no sé, ¿verdad? Si se les hace mucho, a lo mejor tendríamos que ver lo que es artrópodos e insectos en un examen y luego tendríamos que hacer virus para otro examen para que no se les junte demasiado material. Si se fijan, es que tanto en microbiología como en parasitología los microorganismos que estamos viendo son muchos, entonces es complicado pues hacer como que un razonamiento de que yo diga, no me los tengo que aprender de memoria, se los tienen que aprender de memoria, o sea, no hay otra manera en la cual digan, es que pues no necesitas aprendértelo de memoria, solo razónalo. No, en este caso son materias que hay que aprenderse el material de memoria, o sea, no hay otra. Tienes que saberte el nombre, tienes que saberte su ciclo de vida, huéspedes intermediarios definitivos, por qué se caracterizan. Lo más importante para hacer el diagnóstico es al microscopio cómo se ven, la morfología, cómo la podemos ver. Entonces, dentro de las actividades que vamos a tener al final de platelmintos y nemátodos, les voy a mandar, por ejemplo, unas imágenes y ustedes me tienen que decir qué es lo que se observa en la imagen. Ustedes me van a decir, está el parásito y se le ve tal sección, porque acuérdense que, por ejemplo, en el caso de las tenias, podemos ver escólex o proglótides o estróbilo, ¿verdad? Entonces ustedes me tienen que decir, se está observando el estróbilo de tal parásito, se está observando el proglótido de tal cosa, el escólex de tal cosa, porque se le observan tantas ventosas, tantos ganchos, ¿sí? Luego vamos a tener una tarea también de casos clínicos, en los cuales yo les presenté varios casos clínicos y ustedes me van a tener que decir de todos estos, pues cuál es el que se puede, o con las pistas, digamos, que hay en el caso clínico, ustedes me tienen que contestar las preguntas que yo ahí les ponga, como lo habíamos hecho en el caso clínico pasado de la tarea. Entonces, para ahorita les digo, yo creo que nada más terminamos de ver Echinococcus granulosus y programamos examen. Y luego comenzamos a ver nemátodos. Y cuando terminemos de ver nemátodos, les encargo esas 2 actividades que les comento. Y luego ya tendríamos otro examen de nemátodos. Y luego ya después, pues continuaríamos con nuestro programa, ¿verdad? Que tendríamos que ver artrópodos, insectos y arácnidos. Que básicamente aquí sería varroa y garrapatas. Y mosca también. Y ya de aquí en adelante pues serían virus. En realidad en virus hay que ver introducción de virología, que es un virus generalidades, y luego los virus más relevantes o que más afectan a la región, como puede ser el IBR, el de diarrea viral bovina y algún otro, ¿no? Que tengamos por ahí.
Pero pues bueno, vamos en buen tiempo. Todavía nos queda la mitad del semestre, pues yo creo que sí terminamos de ver todo el programa. Al menos es lo que espero, ¿verdad? Bueno, entonces por mi parte esto sería todo, muchachos. Que tengan buena tarde. Gracias por su atención y seguimos en contacto.